Discurso espiritual pronunciado por Hazur Maharaj Charan Singh Ji en Dera Baba Jaimal Singh el 27 de mayo de 1990 sobre un poema de Guru Amar Das del libro Adi Gran titulado Él es el verdadero creador, el único dador. Él es el verdadero creador, el único dador, revelado como verbo por medio del servicio al Guru. कल मैं श्री हजूर स्वामी जी महाराज ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨੋਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਤਾਲੀਮ। Ayer tomé mi texto de los escritos de Swamiji Maharaj y hoy lo estoy tomando de la línea de gurús que dicen expresamente que sus enseñanzas son para todas las castas, para toda la humanidad, y no van dirigidas a ninguna determinada raza, secta o grupo. Ponen bien claro que su mensaje es el mismo para todos, porque ven a todos como pertenecientes a una sola familia. Así, Guru Arjan Dev afirma: con nadie tengo enemistad ni rencor, nadie me es ajeno, todos me son propios. Guru Sahib explica que habiendo sido todo ser viviente, cada uno de toda la creación, hecho por el mismo y único Señor Supremo, no tenemos enemigos y no debemos considerar a nadie como extraño. Debemos amar a todos y todos deben sernos gratos. Y Guru Amar Das, por su parte, continúa: todos te pertenecen, oh Señor, tú perteneces a todos. ¿A quién llamaré malo cuando no hay nadie más que tú? Oh Señor, tú has creado todo el universo y tú mismo estás presente en todos. Yo solo podría criticar o hablar mal de personas creadas por alguien distinto a ti. Veamos cómo los santos intentan elevar nuestra conciencia. Observemos también con qué palabras nos enseñan a rezar. Que todos sean bendecidos por tu voluntad. Siempre que rezamos a Dios, tenemos que pedir con corazón sincero que Él derrame sus bendiciones sobre todo el mundo. ¿Cómo podríamos hablar mal de nadie, ser maliciosos o considerar malo a alguien cuando invocamos las bendiciones de Dios sobre toda la humanidad? Estos versos de Guru Amar Das explican todos los aspectos de las enseñanzas de la casa de Guru Nanak Sahib. Dice Guru Amar Das Sahib: Él es el verdadero creador, el único dador. El Ser Supremo es uno. No es que haya un Dios para los hindúes, otro para los sikhs o cristianos y otro para los musulmanes. Ni que la gente que vive en la India adore a un Dios mientras que la que vive en África o América adore a otro. Guru Nanak Sahib dice: solo hay un dador para todos los seres. Ojalá no le olvide nunca. Todo lo que vemos en el mundo ha sido creado por el único Ser Supremo, que es el benefactor y emperador de todos, y cuida de todos. Los fakires musulmanes le describen como Dios de todos los mundos, no simplemente Dios de los musulmanes, ya que Él es el Dios de todo el universo. Los sabios hindúes siempre le describen como el uno, el único uno. Todos los santos afirman que solo hay un Ser Supremo y que Él es eterno y permanece eternamente presente. En el verso introductorio del Japji, Guru Nanak Sahib explica: verdadero en el principio, verdadero a través de las edades. Él es verdadero
y verdadero será. Guru Sahib dice que por su propia experiencia ha comprobado la verdad de que Dios ha sido siempre verdadero y siempre lo será. Por verdadero, él quiere decir que nunca perecerá o morirá. Esto no puede ser otra cosa que el Dios Supremo, el Ser Supremo. En el principio solo existía Dios y todo fue creado por Él. Todo lo que Él creó está sujeto a disolución y perecerá. Pero el Uno, que lo ha creado todo, es eterno y permanece para siempre. Estaba presente en el principio, presente a lo largo de las eras, está presente ahora y estará presente para siempre. Por eso Guru Amar Das escribe: salvo el Señor, amigos míos, todo lo demás es impuro. Fuera de Dios todo es falso, todo es perecedero. Guru Nanak Sahib lo explica así: los falsos se han enamorado de lo falso y se han olvidado de su Creador. ¿A quién amar y hacer amigo cuando todo el mundo está cambiando? Nuestros cuerpos se parecen a casas alquiladas que no nos pertenecen. Se nos han dado para ser utilizados durante un determinado periodo de tiempo, quizá por 50, 60 o incluso 70 años. Pasado ese tiempo, los cuerpos son enterrados o entregados al fuego. El polvo vuelve al polvo y la ceniza a la ceniza. Guru Sahib explica que los amores y apegos que desarrollamos mediante nuestras asociaciones con el mundo son transitorios y también perecerán. Consumimos nuestras vidas olvidados del Ser Supremo, porque este cuerpo transitorio está siempre atrapado en sus amores y apegos transitorios. Guru Sahib nos aconseja que consideremos cuidadosa y profundamente qué hay en la creación que sea realmente digno de nuestro amor y devoción, ya que todo nos abandonará y solo permanecerá el Señor. Por eso, Él es descrito como verdadero, porque existe más allá del penoso ciclo de nacimiento y muerte. Es llamado el verdadero Creador, porque es Él omnipotente, que ha creado el universo entero, dando vida a todo el mundo. Dios es el Uno, el único Ser Supremo. No pertenece a ninguna determinada raza, religión o país, y nuestro ser es parte del Ser Supremo. Nuestra alma es parte de aquella alma suprema, una gota del océano del verdadero nombre. Guru Nanak Sahib dice: Dios habita en el alma y el alma en Dios. Esto es lo que uno aprende en las enseñanzas del Guru. El alma suprema existe dentro de cada alma y todas las almas están contenidas dentro del alma suprema. Sin embargo, solamente reconoceremos y comprenderemos esta verdad cuando seamos capaces de reconocer interiormente nuestro propio ser, al seguir las directrices de un amante de Dios y avanzar en nuestro viaje espiritual. Tomemos el ejemplo del baniano. Qué enorme es y sin embargo, qué pequeña es su semilla. Si alguien nos dijera que esta pequeñísima semilla contiene tan enorme árbol, nos resultaría difícil comprenderlo. Pero si sembramos la semilla y la cuidamos bien, la veremos crecer hasta convertirse en una planta y luego alcanzar gradualmente su pleno tamaño. Entonces sabremos por nosotros mismos cómo tan enorme árbol puede existir en tan pequeña semilla. ¿Cómo se puede afirmar que una semilla tan pequeña contenga un árbol tan grande?
Exactamente del mismo modo, dicen los santos, nuestras almas son parte del Omnipotente, gotas del divino océano del verdadero nombre. Dice Kabir, el alma es una partícula de Dios. Ahora bien, cuando Dios, el alma suprema, no puede ser descrito en términos de raza, religión o país, ¿cómo se puede pensar que nuestras almas individuales pertenezcan a alguna de tales categorías? Guru Arjan Dev indica, Él no tiene color, casta ni marca. Mediante su mandato creó el mundo entero. El Dios omnipotente, por cuyo mandato toda la creación fue creada, no es ni moreno ni rubio, ni hindú ni sikh, ni vive en ningún país determinado. La tradición hindú divide la humanidad en 4 castas diferentes, pero Guru Sahib explica que el Ser Supremo nunca puede ser limitado a tales categorías. Puesto que Dios no pertenece a ninguna categoría determinada, ¿cómo pueden nuestras almas, que son parte de Él, ser descritas en esos términos? Si el océano no tiene raza ni casta, ¿pueden sus gotas ser definidas con tales términos? Si el sol no pertenece a ninguna determinada comunidad o fe, ¿puede pensarse que sus miles de pequeños rayos pertenezcan? El Ser Supremo creó a los seres humanos. Somos nosotros, los seres humanos, los que nos hemos dividido a nosotros mismos en castas y credos, naciones y religiones. Somos nosotros los que siempre nos estamos enredando con estas diferencias y distinciones. Si buscamos esmeradamente en las enseñanzas de cualquier santo, encontraremos que todos ellos intentan elevar nuestra conciencia por encima de las tensiones que surgen de tales divisiones. Por esto, Guru Amar Das dice, donde rindes cuenta de tus obras, ni cuerpo ni casta te acompañan. Escucha, amigo mío, nuestro cuerpo no nos acompañará cuando tengamos que responder por nuestras acciones. Allí nadie se interesará por nuestra religión ni posición social. Este cuerpo es entregado al fuego o sepultado en la tierra. Para algunos, su raza y religión terminan en las llamas de la incineración. Para otros, su casta y estatus social son hundidos en la tierra con fuertes pisadas. Solamente serán consideradas nuestras acciones, lo que hicimos con nuestra vida, nuestra devoción y adoración, nuestro amor y anhelo por el Señor. Kabir Sahib dice, nadie preguntará por tu casta o credo. Todo el que le contempla se convierte en suyo. En ese momento, nadie nos preguntará sobre nuestra religión o posición social en esta vida. Las personas que mediten en Dios asumirán la forma de Dios, ya sean hindúes, sikhs, cristianos o musulmanes. Es la devoción a Dios la que lleva a la unión con Él. Que nadie tenga la impresión de que para encontrar a Dios tenemos que convertirnos del hinduismo al sikhismo, del sikhismo al cristianismo o del cristianismo al islamismo. Kabir Sahib dice que debemos desechar de nuestras mentes tales pensamientos para siempre. Bulleh Shah afirma, serás juzgado solo por tus obras, tu casta y credo pasarán inadvertidos. Los que sean cuidadosos con sus acciones durante la vida podrán saldar sus cuentas kármicas, mientras que el orgullo del estatus familiar o posición social no contarán para nada. Paltu Sahib, un santo de Uttar Pradesh, muy conocido por su sinceridad al hablar,
dice esto en una de sus composiciones. Paltu dice que por su elevada casta nadie se enorgullezca. En la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor. Que no piense nadie que por el hecho de nacer en una familia sacerdotal, por ejemplo, se tiene un derecho especial a la unión con Dios. Ni debe nadie creer nunca que el nacer en alguna otra familia le hace inferior e indigno de adorar a Dios. Paltu dice que nunca debemos alimentar tales pensamientos, ya que solamente se necesitan amor y devoción para llegar hasta la casa del Ser Supremo. Guru Amar Das dice: todos aquellos privados del Nam son de baja casta, viven como lombrices de tierra. ¿Puede alguien ser inferior a los que no adoran a Dios? Después de la muerte se convertirán en despreciables insectos, viviendo sus vidas en el barro y el estiércol. ¿Y quiénes forman la verdadera nobleza? Guru Arjan Dev responde: con el nombre en el corazón se es reverenciado entre todos. Con el nombre en el corazón se es el Creador encarnado. Con el nombre en el corazón se es enaltecido sobre todos. Aquellos que guardan en sus corazones amor por Dios y por su verbo son los más nobles entre los nobles y los más puros entre los puros. Son ellos los que regresarán a su casa para convertirse en uno con el verdadero Dios. Guru Arjan Dev continúa: con el nombre en el corazón solo existe una familia grande y numerosa. Cuando el corazón de una persona está repleto de amor por Dios, el mundo entero se convierte en su familia y ve a todos como suyos. Los santos explican amablemente que nadie será juzgado sobre la base de su nacimiento y posición social. Son nuestras acciones lo que cuenta. El amor y la devoción constituyen la naturaleza misma de la relación entre el individuo y el Ser Supremo. Generalmente, los santos explican esto con términos del ideal humano, utilizando el ejemplo de la relación entre una esposa y su marido. Guru Nanak Sahib, Swamiji Maharaj, Kabir Sahib y Dariya Sahib, todos hacen esta comparación. Los seguidores de la misión Ramakrishna comparan esta relación con la de una madre y su hijo. Cristo utiliza la metáfora del amor de un padre por su hijo. El factor común de todas estas relaciones es el amor, y el único propósito de los santos, al hacer tales comparaciones, es el de enfatizar que la relación entre el ser individual y el Ser Supremo es solamente una relación de amor. Paltu Sahib dice: en la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor. Si queremos llegar hasta la casa de Dios, no necesitamos más que amor y devoción. Guru Nanak Sahib explica: solo quienes han amado han encontrado al Señor. Inquietud por el Señor, intenso amor y anhelo por Él en nuestro corazón nos otorgan el privilegio de regresar a nuestra verdadera casa y encontrar al Ser Supremo. Dadu Sahib dice: el amor es la esencia de Dios, el amor es su naturaleza, el amor es su forma, el amor es su color. Si preguntamos cuál es el nombre de Dios, la respuesta es amor. Si preguntamos detalles de su nacimiento y su fe, todos ellos son el amor. En el Nuevo Testamento leemos: Dios es amor. La verdadera identidad de Dios es el amor, y nada más que el amor. En el Evangelio de San Mateo está escrito: bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. Inmensamente bienaventurados y afortunados son los que en sus corazones sienten amor, nostalgia y un intenso deseo de unirse con el Señor. Su nacimiento en forma humana es causa de celebración, porque son ellos los que finalmente encontrarán descanso y paz en el regazo del Señor. Guru Amar Das pone un bonito ejemplo cuando afirma: la esposa virtuosa se une con su Señor, pues se adorna con el amor y el temor. Una esposa agrada siempre a su marido cuando reúne dos cualidades especiales. Una, un intenso amor por él, y otra, el temor. El temor en su corazón a disgustarle con algo que pudiera hacer o decir. Siempre tiene cuidado de hacer o decir únicamente aquellas cosas que le agradarán y harán feliz. Tal esposa es apreciada por su marido. Igualmente, dice Guru Amar Das, un alma llena de amor y anhelo por Dios y con temor y reverencia hacia Él, tendrá el privilegio de encontrar el camino de regreso para fundirse en el Señor. Ese temor del que habla Guru Amar Das es miedo a que ella, el alma, pueda realizar algún acto erróneo o pecaminoso desagradable para su bienhechor, el Dios omnipotente, el Ser Supremo. Por eso, los santos nos animan a que, si deseamos encontrar al Señor, nos desapeguemos de los asuntos raciales, religiosos y políticos, para concentrarnos en la tarea de activar en nosotros el amor y la devoción a Él. El problema que ahora se plantea es cómo desarrollar tal amor, ya que solo podemos amar a alguien a quien hemos visto. ¿Cómo podemos amar a alguien con quien no hemos tenido la ocasión de reunirnos, cuyos rasgos y cara no conocemos? Llegamos a amar los rostros y los objetos del mundo porque los vemos y nos relacionamos con ellos. Amamos a nuestros padres porque nos dieron el nacimiento, a nuestros hijos porque nosotros les hemos dado nacimiento, a nuestra esposa porque es la madre de nuestros hijos y a nuestros amigos porque hemos estado asociados con ellos desde nuestra niñez. Amamos nuestro dinero porque lo hemos conseguido con nuestro sudor y sangre, y nuestras propiedades porque hemos trabajado por ellas o las hemos heredado. Amamos a nuestra comunidad y religión porque hemos sido parte de ellas desde nuestro nacimiento. ¿Cómo podemos generar amor por Dios cuando solo hemos oído relatos sobre Él, cuando ni siquiera le hemos visto y no sabemos nada de sus rasgos y su rostro? ¿Existe alguien a quien podamos amar que nos inspire este amor, que cree en nosotros amor y devoción por el Señor? Para considerar debidamente esta cuestión, es necesario observar cuidadosamente toda la creación. Solo entonces descubriremos qué amor y compañía generarán tal amor en nosotros. Cuando miramos la creación, observamos que todo está formado por 5 elementos vitales: tierra, aire, fuego, agua y éter. En toda forma de vida hay al menos un elemento activo. Solamente la forma humana tiene activos los 5, y por ello los santos la describen como la forma de los 5 elementos, y es la cima de la creación. En la primera clase de seres vivos, solamente el agua está activo. Esta clase comprende la hierba, las hortalizas, los árboles, las flores y otras cosas semejantes. Si nosotros, que tenemos activos los 5 elementos, adoramos a los árboles o a cualquier otra especie del reino vegetal, entonces descenderemos a una forma inferior de vida en nuestro próximo nacimiento,
porque donde están nuestros deseos, allí vivimos. Cuando renacemos después de la muerte de nuestro presente cuerpo, asumimos la forma de aquello que hemos amado y adorado en esta vida. Por esta razón, nada del reino vegetal es digno de nuestro amor. En la segunda clase de seres están las criaturas sujetas a la tierra, como los escorpiones, las serpientes, los insectos, etc. En ellos están activos dos elementos, así que también se encuentran en un nivel inferior al humano. La tercera clase comprende todas las especies con plumas, palomas, gorriones, periquitos y otros pájaros. Si nosotros, los de la forma de los 5 elementos, adoramos a tales criaturas, podemos imaginarnos lo que sucedería. Regresaríamos a la creación como palomas, gorriones, periquitos, etc. Queríamos adorar y amar a una forma que nos llevase más allá del nivel humano, pero esto consigue lo contrario. Descendemos a estas formas inferiores. La cuarta clase de seres es la de las criaturas de 4 patas. Esas tienen activos 4 elementos vitales, pero carecen del quinto, el éter, que aporta la facultad del discernimiento. Así que tampoco ellas son merecedoras de nuestra adoración. La quinta clase es la raza humana. Como los 5 elementos vitales están activos en cada ser humano, ¿por qué una persona tendría que adorar a otra, particularmente en estos tiempos en que se pone tanto énfasis en la igualdad de todos? Así pues, nos encontramos en una situación en la que un ser humano no quiere adorar a otro. Nosotros no hablamos el lenguaje de los animales, nunca hemos visto a ningún dios ni diosa y no tenemos experiencia sobre la forma y apariencia del Señor. ¿Qué, debemos preguntarnos a nosotros mismos, es entonces digno de nuestro amor? En esta creación, ¿a quién podemos amar? ¿A quién podemos adorar que genere en nuestros corazones amor y devoción por Dios? Azur, el maestro Saguansin, solía exponer una excelente analogía. Explicaba que podemos colocar en una habitación tantos aparatos de radio como deseemos, pero mientras no estén conectados a una fuente de energía, nunca podremos oír las noticias de ningún país. Sin embargo, tan pronto como los conectemos a una batería o a un enchufe, podremos oír las noticias de cualquier lugar que deseemos. Debemos buscar a un devoto amante de Dios, a un maestro verdadero que esté conectado con el Ser Supremo por un ardiente amor. Debemos frecuentar su compañía y asociarnos con Él, para que a través suyo nuestros pensamientos y amor sean también sintonizados con el amor y la devoción por Dios. Él puede hacer esto porque su forma real es el Shabbat, el Verbo, y la esencia del Ser Supremo es también Shabbat, la energía creadora, el nombre de Dios. Guru Arjan Dev explica elocuentemente: el mundo entero, los mundos inferiores, las islas, los planetas, todo ha sido puesto bajo Kal. Tal es el designio del Señor. El Ser Supremo creó por sí mismo todo el universo con toda su complejidad, pero ha confiado su administración a Kal, cuya autoridad se extiende hasta la cima de los 3 mundos, Triloki, el dominio de Brahma. Todo lo que está bajo la jurisdicción de Kal permanece atrapado en el ciclo de nacimiento y muerte. Sin embargo, como dice Guru Arjan Dev, el único inmutable es el Dios eterno. Quienes le contemplan se vuelven también inmutables. El uno que lo ha creado todo está más allá del cambio. Los sufrimientos del nacimiento y la muerte no se aplican a él porque él vive en Sachkhand, el reino verdadero.
Todo el que ama a este único Dios, que le adora, se vuelve también inmutable y escapa para siempre del ciclo de la transmigración. Así pues, surge ahora la cuestión de cómo vamos a poder amar y adorar a Dios cuando Él existe en Sachkhand. Guru Arjan Dev explica: el siervo del Señor es como el mismo Señor. No pienses que es diferente debido a su forma humana. Los amantes de Dios, los que son amados por Él, toman la forma de Dios adorándole. No hay diferencia, no hay distinción entre ellos y el Ser Supremo. ¿Y cuál es su relación con el Ser Supremo? Guru Arjan Dev continúa: igual que miles de olas surgen del océano y luego descienden, volviéndose a fundir en su profundidad. Las olas se elevan desde la superficie del océano durante unos instantes y luego vuelven a fundirse en él. Los maestros, los amantes de Dios, están relacionados con el Ser Supremo de una manera similar. Las olas nunca quedan separadas del océano. Por mucho que se eleven, siempre continúan formando parte del océano. De igual manera, los maestros son las olas del océano del verdadero nombre. Vienen al mundo para proclamar la existencia del Shabbat, para dar testimonio del Shabbat, y luego vuelven a fundirse en el Shabbat, llevándonos con ellos hasta ese océano del nombre. Guru Arjan Dev dice: has de saber que el Guru y Dios son uno. No hay en absoluto ninguna diferencia entre el Ser Supremo y los amantes de Dios. Bulesha dice: Dios se ha transformado a sí mismo y ha venido como hombre. Dios mismo ha venido a este mundo como ser humano. Cristo lo expresa así: yo y el Padre somos uno. Dios Padre, el Señor Omnipotente, y yo somos una y la misma cosa. Swamiji indica: Radha Swami ha asumido la forma humana en este mundo. Viene como maestro para despertar a las almas. Radha Swami es el nombre dado al Señor Absoluto. Viene disfrazado de ser humano para generar en nosotros amor por Dios y el deseo de unirnos con Él y fundirnos en Él. Por eso, los santos nos dicen que debemos buscar la compañía de los maestros y asociarnos con ellos. Guru Nanak Sahib dice: el verbo es el Guru, el alma sintonizada con el verbo es el discípulo. Nuestro verdadero maestro es el verbo, el verdadero discípulo es el alma. El cuerpo físico será abandonado aquí en la creación física, tanto por el discípulo como por el maestro. Pero el alma será acompañada eternamente por el verbo si el discípulo es conectado interiormente al verbo por medio del maestro. Debemos comprender que el verdadero maestro es el verbo y el verdadero discípulo es el alma. Kabir Sahib lo explica del siguiente modo: el alma se funde en el verbo, el cuerpo no se funde. Es el alma, no el cuerpo, la que llegará a Sachkhand, la morada del Ser Supremo, y será atraída y transportada hasta allí por el verbo. Para conectar nuestra alma con el verbo, debemos asociarnos con los santos y frecuentar su compañía. Guru Amar Das dice: Él es el verdadero creador, el único dador, revelado como verbo mediante el servicio al Guru. Debemos buscar algún amante del Señor y permanecer con Él, porque son los amantes del Señor quienes conectan nuestra atención con el verbo, el nombre.
Cuando entendemos sus enseñanzas y meditamos en el Verbo de acuerdo con sus instrucciones, nos liberamos de nuestros apegos mundanos, desarrollamos amor por el Señor y nos apegamos a Él. Por eso, Guru Amar Das afirma: mediante el verbo del Guru, uno es sumergido en la verdad. Hasta que no llegamos ante la presencia de un alma iluminada, un maestro, permanecemos atrapados en una red de ilusión, enredados por apegos ilusorios en un mundo ilusorio. Una vez que encontramos un maestro y somos guiados por él a la práctica del verbo, podemos adorar al verdadero Dios, y nuestro mismo amor y adoración se vuelven puros ellos mismos. La felicidad que experimentamos con la audición del sonido del nombre es tan elevadora y pura que una vez que la saboreamos, todos los amores y apegos mundanos nos abandonan automáticamente. Guru Amar Das señala: el verbo del Guru es dulce más allá de toda medida. Esa dulzura no puede ser conocida a menos que se pruebe. El verbo al que nos conectan los amantes de Dios es dulce más allá de toda descripción. ¿Por qué nos referimos a Él de esta manera? Porque todo lo que disfrutamos, los placeres de los hijos y la familia, los de la comida y la bebida, y nuestro gusto por los asuntos de raza, religión y nación, todo ello parece soso comparado con la dulzura del verbo. La persona que posea valiosas joyas no soportará que la lleven de puerta en puerta en busca de despreciables chucherías. Las niñas juegan con muñecas mientras son jóvenes e inmaduras. Es nuestro apego al verbo, al nombre, lo que nos desata para siempre de nuestros lazos mundanos. Si estudiamos cuidadosamente las enseñanzas de los santos, veremos que alaban al verbo, verso tras verso y página tras página. Con frecuencia expongo mi opinión de que cada una de las religiones tiene sus particulares rituales y ceremonias externas, y propugna diferentes reglas y modos de vida, mientras que la espiritualidad, la realidad, la verdad esencial o base espiritual es la misma en cada una de ellas. Los santos vienen al mundo solamente para propagar esta espiritualidad. Hasta que no estemos teñidos en su color, nunca seremos liberados de esta cárcel del cuerpo, sea cual fuere nuestro fondo religioso. La misma verdad esencial ha sido explicada con diferentes términos, por diferentes santos, de diferentes razas, países y tradiciones religiosas. En general, los santos musulmanes se refieren a esta esencia espiritual como llamada de los cielos, palabra de Dios, sonido imperial, la palabra y el mandato. Los sabios hindúes la llaman voz de los cielos, nombre de Dios, melodía de Dios, sonido puro, melodía divina y varios otros nombres. Cristo se refiere a ella como Espíritu Santo, el Espíritu, el nombre, el Verbo, el Logos. Muchos santos describen esta energía como el Verbo, Shabad, y el nombre, Naam. En la casa de Guru Nanak Sahib se hace referencia a ella como la voz del Guru, voz del Altísimo, verdadera voz, la orden, el mandato, ciencia inefable, divino cántico de alabanza. Los chinos se refieren a ella como el camino o Tao. Hasta que nuestra mente no se aficiona a esta espiritualidad, no hay absolutamente ningún procedimiento para liberarnos de las ataduras del cuerpo físico. La relación entre esta espiritualidad y las prácticas externas de una religión
es semejante a la que hay entre una fotografía extraordinariamente bella y su marco. El marco está ahí para proteger la fotografía y por sí mismo no tiene ningún valor. De igual modo, todos comprenden que lo valioso son las joyas, no el joyero que las contiene. Es la espada la que hace el trabajo, no la vaina. Esta existe únicamente para guardar la espada. De igual modo, es la esencia espiritual de una religión lo que es real, mientras que los rituales y las ceremonias externas proporcionan un marco para proteger y extender esa verdad espiritual. Este marco o código de conducta no debiera ser tan rígido como para destruir para siempre la fragancia de la espiritualidad. Los ritos y costumbres religiosas son como cubiertas que se colocan sobre la verdad esencial. La espiritualidad se pierde quedando solamente la cubierta vacía de la religión y nosotros perdemos de vista la verdad. Sin embargo, los que tengan intenso amor y anhelo por el Señor pueden romper las cadenas de los rituales y las ceremonias externas y desprender la capa envolvente de la religión formal. Tales personas trascienden su condicionamiento religioso, van más allá de la mezquita, la iglesia y el templo. Todos sabemos que una aguja es atraída de manera natural por un imán, pero si colocamos una piedra sobre la aguja, ésta se vuelve impotente, queda inmovilizada por el peso de la piedra. En el momento en que apartemos la piedra, la aguja automáticamente irá derecha al imán. Igualmente, el alma está llena de verdadero amor por Dios y un sincero deseo de unirse con Él, pero nosotros la hemos inmovilizado con el peso de la religión, con las ceremonias externas, con la pesada carga de karma sobre nuestra mente. Cuando apartamos esta carga, el amor se despierta dentro del alma. Entonces es atraída automáticamente hacia el Señor y se funde en Él. Los santos explican que si deseamos encontrar al Ser Supremo, debemos desarrollar verdadero amor y anhelo en nosotros. ¿Y cómo desarrollamos tal amor y anhelo? Por medio de la práctica del verbo, por medio de la audición del Shabbat. Como a la mente le gusta el placer, nunca estará dispuesta a dejar su amor y apego al mundo hasta que se le ofrezca algo mejor, superior y más puro que los placeres por los que ella suspira. Esa es la razón de que los santos conecten nuestras mentes con el verbo, el Shabbat, el nombre. Suyo es el único reino, su mandato no es sino uno, su ley y su gobierno prevalecen de edad en edad. ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਸਮਿਕ ਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ Guru Nanak Sahib explica bellísimamente que no habiendo más que un ser supremo para todos, su divino mandato, su orden, su ley cósmica, será necesariamente una y la misma para todos los seres de todo el mundo. Los santos son enviados a este mundo para administrar la ley divina en su nombre. Vienen al mundo en cada edad, vienen por su mandato, vienen para revelarnos y enseñarnos su mandato, y luego vuelven a fundirse en el mandato que es el verbo de Dios. El significado de las palabras de Guru Sahib es que en el orden natural de la creación, Dios ha previsto solamente un método para que nosotros lleguemos hasta Él, la audición del verbo, nuestra unión con el nombre. Esta práctica es posible solo cuando nuestra mente ha sido conectada al verbo, y esto solamente sucede por mediación de un santo, un ser iluminado, un maestro verdadero. Guru Ram Das dice
que tales santos siempre están presentes en el mundo. Leemos en sus escritos: a lo largo de todas las edades continuará el linaje del Sadguru. Los santos, que son los amantes de Dios, continúan viniendo a este mundo en todas las eras. Tulsi Sahib lo explica así: sin la presencia de los santos en la tierra, el mundo ardería hasta morir. Solamente conoceremos a Dios acudiendo a un santo y entregándonos a la práctica espiritual del Verbo. Este Verbo que alaban los santos no es una palabra corriente, sino la energía creadora que creó todo el universo con sus regiones y divisiones. Guru Amar Das dice: toda la creación emana del Verbo. Por el Verbo es disuelta y por el Verbo es creada de nuevo. El universo fue creado mediante la energía del Verbo. Cuando Dios decide retirar esta energía, tiene lugar la disolución o la gran disolución. Jasur solía explicar esto como la disolución de los 5 elementos. La tierra es disuelta en el agua secada por el fuego apagado por el aire consumido por el éter, y entonces el mundo entero queda oscurecido por una espesa niebla tenebrosa. En consecuencia, debemos buscar este Verbo que ha creado el universo. ¿Y dónde se le puede encontrar? Guru Amar Das responde del siguiente modo: en este cuerpo hay una multitud de preciosos tesoros, pero únicamente es posible realizarlos interiormente cuando uno se encuentra con un verdadero Gurmukh. Este cuerpo no es simplemente una carga de carne, sangre y huesos. No es simplemente un monigote de unos 50 o unos 80 metros de altura. El Omnipotente ha guardado en él muchas cosas, incontables tesoros. Incluso Él está aquí, dentro del cuerpo, ya que es el camino que necesitamos para seguir y llegar hasta Él. ¿Cuándo realizaremos esto? Únicamente cuando se encuentra un verdadero Gurmukh. Tenemos que acudir a un amante de Dios que nos pueda explicar el método, y entonces podemos encontrar interiormente al mismo Dios. ¿Y qué explican ellos? Por ejemplo, Guru Nanak afirma: cerrando las 9 puertas se encuentra la liberación en la 10ª. Allí resuena permanentemente la ilimitada melodía del Verbo. Los santos nos dicen que nuestro viaje espiritual comienza en las plantas de los pies y termina en la coronilla de la cabeza. En este viaje hay 2 etapas. La primera llega hasta los ojos. La segunda está encima de los ojos. En el cuerpo, el asiento natural de la mente y el alma es el mismo para todos. Un punto situado entre los 2 ojos, conocido como el centro del ojo. Los faquires musulmanes se refieren a él como punto negro. Cristo lo describe como ojo único. En el Adi Gran se hace referencia a él como la puerta de nuestra casa, la 10ª. Los sabios hindúes se refieren a él como el ojo de Shiva, el ojo divino. Algunos santos lo llaman el tercer ojo, el punto infinitesimal o semilla de sésamo, la puerta de la liberación. Desde este lugar, nuestra atención desciende y se dispersa por todo el mundo a través de las 9 puertas del cuerpo. Tenemos que recoger nuestra atención dispersa invirtiendo su viaje hacia el exterior para traerla al foco único del centro del ojo. Guru Sahib explica que los impulsos para obtener placeres físicos y todas las tendencias negativas de la mente
se hallan debajo de los ojos, mientras que la puerta de nuestra verdadera casa está en el centro del ojo. ¿Qué es lo que distingue a esta puerta? Es el lugar donde resuena permanentemente la ilimitada melodía del Verbo. La puerta donde el infinito Shabbat está actuando como audible sonido reverberante. Este sonido resuena en todos, en ladrones y estafadores, en santos y sabios. No surge la cuestión de raza, religión y nación. Sean hindúes, sikhs, cristianos o de cualquier otra religión, todos los que sean bendecidos con la gran suerte de ser capaces de concentrar su atención en el centro del ojo, podrán oír dentro de sí mismos la resonante música del Verbo. Oirán su sonido y verán su luz y brillo. El sonido nos conduce en la dirección de nuestra casa interior. La luz nos guía en nuestro viaje interior espiritual. De modo que, pasando de una etapa a la siguiente, al final llegamos a nuestra verdadera casa. Este sonido y luz son lo que los santos describen como el verdadero nombre. Las escrituras y los libros sagrados de todas las religiones están llenos de alabanzas al verdadero Verbo, el nombre. Leyéndolos podemos obtener una indicación sobre cómo podemos realizar nuestra práctica espiritual. Pero el Verbo en sí no puede ser encontrado en ellos, ni se le puede encontrar en templos, mezquitas, gurdwaras o iglesias. Únicamente se le puede encontrar dentro del cuerpo, dentro de la forma humana. Por medio de las Escrituras podemos llegar a conocer la técnica de adorar al Verbo, pero la salvación solo puede ser alcanzada poniendo en práctica lo que leemos y no con el mero estudio. Los libros de medicina pueden muy bien describir el remedio, pero la medicina real solo puede ser dada por el médico. Leer libros de medicina día y noche no curará nunca a ningún enfermo. Únicamente se curará cuando tome la medicina de acuerdo con las prescripciones del médico. Una cosa es leer y otra practicar lo que se ha leído. Comprando un libro de recetas y leyéndolo todo el día, no saborearemos ningún alimento, ni quedará satisfecho nuestro apetito. Pero si salimos, compramos los ingredientes y los cocinamos de acuerdo con la receta, entonces disfrutaremos de la comida y satisfaceremos el apetito. Somos descarriados a causa de detalles triviales y pensamos que la liberación será obtenida automáticamente mediante una interminable lectura. Los santos dejan bien claro que el Verbo vivo no está en ningún lugar del exterior. Por el contrario, vibra en el centro del ojo dentro de cada persona. Guru Amar Das lo expresa así: cerrando las 9 puertas e inmovilizando a la vagabunda mente, en la 10ª encuentra uno su verdadera morada. Allí es interpretada día y noche la eterna música del Verbo. Con la guía del Guru es oído el Verbo celestial. Solo podemos llegar hasta la entrada de nuestra verdadera casa retirando nuestra atención de las 9 puertas que llevan al mundo para enfocarla en el centro del ojo. Reconoceremos esa entrada por la constante música del Verbo que resuena en ese preciso lugar. Como explica Guru Amar Das, esa música no cesa nunca, sino que está reverberando en nuestro interior día y noche, incluso mientras estamos dormidos. Sin el Verbo hay completa oscuridad en el interior. No se encuentra el precioso tesoro del Gnan ni se escapa del ciclo de nacimiento y muerte. Nunca podremos disipar las tinieblas de la ignorancia del interior, ni reunirnos con el Ser Supremo sin practicar el Verbo, sin meditar en el nombre. Todo lo que tengamos que conseguir
lo conseguiremos con la práctica del verbo. El verbo contiene la melodía, el sonido puro, la llamada, y dentro de él hay luz, refulgencia y brillo. Ese verbo está dentro de cada uno de nosotros, y Guru Sahib explica que los santos vienen a este mundo para dar testimonio de esta energía y proclamar su verdad. Puros son los que se han realizado. Él mismo, fuente de todo gozo, viene a unirse con ellos. ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਪਿਓਰ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਭ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗਲਾਫ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ। Guru Nanak Sahib explica que nos volvemos puros, limpios de la suciedad de la mente, cuando somos capaces de reconocer nuestro ser, de saber quiénes somos. ¿Y cuándo somos capaces de conocernos a nosotros mismos? Cuando vamos más allá de la órbita de la mente y la ilusión, cuando son apartadas todas las sucias envolturas del alma y cuando ha sido deshecho el nudo que ata el alma a la mente. Ya he manifestado que nuestra alma es en sí misma absolutamente pura, porque es una partícula de Dios, el alma suprema. Ha quedado atrapada en una red de ilusión y ha tomado la compañía de la mente. La mente es una esclava de sus tendencias negativas y de los placeres de los sentidos. Y como el alma está bajo las órdenes de la mente, también ella tiene que sufrir las consecuencias de todas las acciones junto con la mente. Hasta que no abandone la compañía de la mente, el alma no podrá conocerse a sí misma o descubrir su verdadera identidad. Sócrates dijo: conócete a ti mismo. Por encima de todo lo demás, consigue la autorrealización. Consideremos cómo una luz brillante puede ser totalmente ocultada cuando se la envuelve con 20 o más paños negros. En tanto la luz esté cubierta, no podremos ni verla ni hacer uso de ella. Pero eso no significa que su brillo haya disminuido. Si quitamos las cubiertas, volverá a aparecer la luz, la veremos y podremos beneficiarnos de ella. La condición de cada una de las almas es semejante a la del agua pura y limpia cuando se manifiesta como nubes en el cielo. Cuando cae como lluvia en la tierra, recoge tanto polvo y tantas impurezas que no solo se estanca y empieza a oler mal, sino que también empieza a identificarse con la suciedad. Solo cuando se separa de la suciedad, cuando es expuesta al calor del sol y transformada en vapor, ve que el agua es una cosa y la suciedad otra distinta. Por ignorancia, el agua ha confundido su identidad con la identidad de la suciedad. Una vez que está en condiciones de conocer su propia naturaleza, una vez que se percata de que es la misma que la de las nubes del cielo, deja inmediatamente la suciedad y vuelve a elevarse para fundirse en las nubes. Esta es la condición de cada una de las almas. Guru Amar Das explica bondadosamente que no podemos conocer al Ser Supremo hasta que no nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Cómo nos conoceremos a nosotros mismos? Por medio de nuestra meditación en el Shabbat. Dice él: solo quien ha saboreado el verbo puede comprender al ser verdadero. Todo el que haya experimentado personalmente la felicidad del Shabbat puede conocerse a sí mismo. Así pues, ¿qué es lo que atrae de continuo a la mente hacia los placeres físicos? Son nuestras ansias de gratificación física lo que persiste en arrastrar a la mente hacia afuera y nos hace esclavos de los sentidos. La mente nunca nos permitirá que dejemos los sentidos hasta que haya disfrutado de algún placer más intenso y elevado que cualquiera de los ofrecidos por los sentidos. ¿Qué es lo que nos proporciona este placer?
¿Qué amor es tan grande que su mera degustación nos desapega de los placeres mundanos? Es el disfrute del Verbo, la felicidad del nombre de Dios. Guru Ram Das explica: el nombre de Dios es una dulce ambrosía inmortalizadora. El Verbo de Dios es néctar, es dulzura en sí mismo. Lo llamamos dulzura porque los placeres del mundo que normalmente consideramos dulces parecen insípidos en comparación. Alguien a quien se le ha dado un alimento delicioso pierde todo interés por los alimentos insípidos. Guru Amar Das indica: los que oyen interiormente el Verbo se realizan, solo ellos alcanzan la verdad. Los santos, los amantes del Señor, alcanzan la realización suprema escuchando interiormente el Verbo y realizándose a sí mismos. Son ellos los que alcanzan el estado más elevado y se han cualificado para unirse con el Señor. Y continúa Guru Amar Das: entonces la mente alcanza el estado de meditación profunda. La llama del alma se funde en la omnipresente luz divina. Ellos son los únicos cuyas mentes vuelven a fundirse en Brahm. Su luz se disuelve en la luz suprema. El nudo que ata el alma a la mente es deshecho con la meditación en el Verbo. Entonces la mente puede residir en su propia casa natural, mientras que el alma queda liberada para regresar a su propia morada. Una vez que las sucias envolturas han sido apartadas del alma, ésta volverá automáticamente a fundirse en el Señor, igual que una aguja es atraída por un imán cuando se quita el peso de encima de ella. Guru Sahib explica una vez más que no podemos realizar a Dios en tanto que no nos autorrealicemos. Quienes cantan las alabanzas del Señor, sumergidos en el Verbo, son honrados en la corte del Eterno. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। Son los amantes de Dios, los seres autorrealizados, siempre absortos en la adoración de Dios, los que pueden despertar en nosotros el amor por Él. Guru Amar Das afirma: los que se funden en el Verbo se vuelven seres puros y realizan la verdad. Las personas que están desapegadas de las ataduras mundanas y solo están apegadas al Verbo se vuelven absolutamente puras. Entonces transforman a otras, conectándolas también con el Verbo, de manera que éstas se convierten en seres puros semejantes a ellas. Guru Amar Das dice: sirviendo al que es libre, uno se vuelve libre. Por medio del Verbo, uno se libera del ego y del amor egoísta. Liberándose a sí mismos de todos los apegos, de todo el ego, los seres emancipados alcanzan la liberación por medio de la audición del Shabad. Si frecuentamos la compañía de tales personas, éstas nos conectarán con el Verbo, de manera que también nosotros nos volveremos libres. Por eso Guru Sahib dice que los maestros, por estar ellos entregados al Señor, despiertan en nosotros el amor por Él, y así también nosotros anhelamos la unión. Honrado es el amante del Señor, el que es uno con su Verbo. Deshonrado es el difamador y el esclavo de la mente. ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ Guru Sahib explica que en el mundo hay dos clases de personas:
los amantes y devotos del Señor, Gurmukhs, y los amantes del mundo, Mammukhs. Ambos han sido hechos por el Señor. A todo el que Él desea, lo hace devoto suyo. Eso está en sus manos. ¿Quiénes son los devotos del Señor? Los que frecuentan la compañía de los santos y practican la meditación en el Verbo. Estos pueden realizarse a sí mismos, regresar a su verdadera casa y realizar al Señor. ¿Y por qué son honrados? Porque meditan en el Verbo. El resto, las personas con mente mundana, pasan el tiempo criticando y difamando a otras personas, mimando a los sentidos o entregándose a disputas raciales, nacionales o religiosas. Guru Amar Das dice: ciegos y necios son los que no sirven al Sadguru. ¿Cómo pueden encontrar la puerta de la salvación? Mueren para nacer, nacen para morir. Sufren repetidos golpes a manos de la muerte. ¿Cómo puede la gente que no frecuenta la compañía de los amantes de Dios conseguir la salvación cuando pasan el tiempo entregados a complacer a los sentidos y a satisfacer sus apetencias físicas? Nacerán una y otra vez y morirán una y otra vez. Han de regresar a la prisión del Chaurasi. Guru Amar Das explica: como gusanos en el estiércol, alimentándose ellos mismos de estiércol, nos criamos en el estiércol y nos convertimos en estiércol. La gente mundana se parece a los gusanos. Nacen en la suciedad, les gusta la suciedad, viven en ella, la consumen y mueren en ella, y después vuelven a nacer en ella. Los santos se refieren a la creación entera como suciedad, porque es perecedera y transitoria. Guru Sahib explica compasivamente que no hay que censurar a tales personas porque todo está en las manos del Ser Supremo y todo lo que sucede en la creación sucede por su voluntad. Nuestra atención no puede nunca volverse hacia el Señor si Él no derrama su gracia y misericordia sobre nosotros. Así lo expresa Guru Amar Das. A los falsos y a los genuinos, tú mismo los has creado. Tú mismo eres el juez de todos. Habiendo juzgado, pones a los verdaderos en tu tesoro y a los falsos quedan perdidos en la ilusión. Oh Señor, eres tú quien ha creado a los verdaderos y a los falsos, a los puros y a los impuros. Tú vives en ambos y eres el juez final. Siendo el juez, estás al mismo tiempo presente en aquel que es juzgado. Todos acudirán a juicio cuando dejen esta forma humana. Aquellos que tú hayas hecho dignos de ser escogidos formarán parte de tu tesoro. Aquellos que no estén preparados volverán a la rueda del Chaurasi. Guru Nanak dice: los bendecidos con la divina gracia encuentran un Guru. Solamente son verdaderos los que viven en la voluntad del Señor. Oh Señor, ¿cómo nos haces merecedores de la admisión en tu tesoro? Nos conduces hasta la compañía de algún santo. Una vez que vivimos en tu voluntad y nos ocupamos en la práctica de la meditación en el Verbo, nos hacemos dignos de ser escogidos y se nos permite la entrada en tu tesoro. Guru Amar Das afirma: Dios mismo es tanto el hacedor como la causa, y Él mismo entroniza el Verbo del Guru en el corazón. Es sólo el Ser Supremo quien hace que ocurra todo lo que sucede. A las almas que Él desea liberar del mundo, las conecta al Shabbat por medio de un Maestro perfecto. Impregnados del nombre, los cisnes supremos son desapegados, viven en su propio hogar con su devoción intacta. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Muchas personas viven con la impresión de que es necesario renunciar a la propia familia y retirarse a algún bosque o lugar lejano para adorar al Señor. Guru Nanak Sahib dice que podemos desprendernos de nuestros apegos y realizar la pureza de nuestra alma incluso mientras vivimos en nuestras casas y en el mundo. Debemos ser valientes y expertos guerreros viviendo en el mundo pero sin ser contaminados por su suciedad. ¿Cuándo llegaremos a ser cisnes supremos? Cuando mediante la meditación seamos teñidos en el amor y la adoración de Dios. Cuando mientras estemos viviendo en el mundo quedemos desapegados. Cisnes supremos son aquellos que han trascendido el reino de la mente y la ilusión, aquellos en los cuales ha sido deshecho el nudo que ata el alma a la mente. Guru Sahib explica que la autorrealización no se puede alcanzar huyendo del mundo, vistiendo ropas especiales o aislándose. Si deseamos sinceramente llegar a un estado de supremo desapego, entonces debemos cumplir con nuestras responsabilidades mundanas y meditar en el Verbo. El verdadero amor y anhelo de unión con el Señor se despertará en nosotros por medio de la meditación. Quien muere en vida por medio del sagrado Verbo de Dios se vuelve completo y perfecto. Esto es lo que proclama el Sadguru, el bravo guerrero. ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Dice que nuestro valiente Sadguru nos enseña que nos perfeccionaremos, nos haremos dignos de unirnos con Dios y llegaremos a conocer nuestro verdadero ser solo cuanto mantengamos firmemente día y noche nuestra atención en el Shabbat, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. No hay necesidad de renunciar al mundo ni de cambiar nuestra religión o nuestro país. Debemos vivir en el mundo valiente y hábilmente, sin dejarnos contaminar por su suciedad. Guru Nanak dice: como el loto vive desapegado en el agua y el pato nada en la superficie permaneciendo seco, cogida al Verbo, el alma cruza el océano de las apariencias mediante la práctica del nombre, oh Nanak. Guru Sahib manifiesta que el pato vive en el agua, pero cuando vuela sus alas están secas. La flor de loto permanece sobre el agua, aunque tiene sus raíces debajo de la superficie. Igualmente, nosotros podemos saldar y liquidar nuestras cuentas kármicas mientras atendemos a la práctica de nuestra meditación, de modo que finalmente podemos salir volando de este mundo sin ser afectados por él. Debemos saldar los créditos y débitos de nuestra cuenta kármica, y mientras estamos aquí, tenemos que hacer también algo por nosotros. Azur solía decir que si una abeja chupa miel mientras está posada en el borde de una vasija, puede marcharse volando con las alas secas después de saborear la miel. Sin embargo, si se coloca en la miel, no puede gozar de ella, sus alas se pegan, lucha en vano y hundiéndose pierde la vida. Como la abeja, debemos permanecer suficientemente desapegados, de manera que podamos trabajar por el bien de nuestra alma mientras vivimos en esta forma humana. Dentro del cuerpo se encuentra el verdadero lago de néctar. La mente bebe en él con serena devoción.
ਉਹ ਸਾਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਊਆ ਜਹਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ। Los santos dicen que el lago del verdadero néctar está dentro de nuestro cuerpo. Allí el alma, negra como un cuervo, se sumerge para emerger pura y blanca como un cisne. Este lago es el lugar donde la gente mundana es transformada en amantes de Dios. En ningún lugar exterior existe semejante lago donde un cuervo pueda ser transformado en cisne sumergiéndose en sus aguas. Por muy pura que sea, el agua solo puede eliminar la suciedad de nuestro cuerpo. En cuanto a nuestra mente, Guru Nanak Sahib dice: cuando la mente está manchada con el pecado, solo puede ser limpiada con el amor del nombre. Es por medio de la práctica del Shabbat, la práctica del verbo, como somos purificados. Respetamos la ciudad de Amritsar porque sus cimientos fueron puestos por Guru Ramdas y fue terminada por Guru Arjan Dev. Pero esa estrofa en la que es mencionada la palabra Amritsar, lago de néctar, fue compuesta por Guru Amar Das antes de que fuese construida la ciudad. Guru Nanak también usa el término Amritsar en sus escritos. Guru Amar Das, por su parte, explica: oh amigo, este cuerpo es un lago, báñate en él y conéctate al Señor mediante el amor. Los que se bañan en el lago del nombre son purificados. Mediante el verbo es eliminada toda suciedad. En el mundo no encontramos lago más extenso ni profundo que el de nuestro cuerpo. Debemos girarnos hacia el interior para bañarnos en él si queremos ser impregnados por el amor a Dios. ¿Qué clase de baño es este? Se trata de sumergirnos en el nombre, en las aguas del verbo. El baño ritual nunca puede eliminar la suciedad de nuestros karmas ni limpiar nuestra alma. El auténtico baño consiste en la práctica del nombre. Por eso, Guru Sahib dice que está dentro de cada uno de nosotros el lago de verdadero néctar, donde personas como nosotros, personas mundanas, nos bañamos y somos transformados en amantes de Dios, donde se liquida toda nuestra deuda kármica. El erudito lee y enseña a otros, olvidado de los fuegos que queman su propia casa. Sin el servicio al Sadguru, no es bendecido con el nombre. Puede uno leer hasta agotarse, pero no se encontrará la paz. ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਪਟਿਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। Con sus enseñanzas, Guru Nanak Sahib desea eliminar todo posible error y duda. Como el cirujano que desoye los gritos del paciente al realizar una operación y hábilmente raspa y limpia todo rastro de pus en la herida para que no se engangrene, Guru Nanak Sahib no quiere que persista ninguna duda ni equivocación. No quiere que continuemos atrapados por ningún ritual o ceremonia externa, en el caso de que malgastemos la preciosa oportunidad de la vida humana a causa de alguna ilusión de la mente. Así que se dirige a la cuestión de la lectura de las Escrituras. Mucha gente piensa que la liberación puede ser alcanzada leyendo libros y escrituras sagradas. Guru Sahib dice: el erudito lee y enseña a otros, olvidado de los fuegos que queman su propia casa. Los sacerdotes y los teólogos explican las Escrituras al mundo, pero no hacen nada para extinguir las llamas que se levantan dentro de sus propias casas y ni siquiera son conscientes de ellas. Nuestros corazones se están consumiendo por las llamas de la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el orgullo, y a pesar de todo, estamos ocupados en guiar a otros.
Se está robando nuestras casas y actuamos de vigilantes para otros. Apenas podemos llevar nuestras propias cargas y hacemos de animales de carga para el mundo. Guru Sahib afirma: sin el servicio al Guru no se es bendecido con el nombre. Puede uno leer hasta agotarse, pero no se encontrará la paz. Podemos cansarnos leyendo, adelgazar hasta reducirnos al tamaño de un hilo leyendo día y noche, pero nunca experimentaremos contento y paz mental a menos que adoremos al nombre. Por esta razón, Guru Nanak Sahib dice: si uno lee año tras año, si uno lee mes tras mes, si uno lee toda la vida, respiración tras respiración, Nanak, solo una cosa tiene valor. Todo lo demás no es sino hablar vanidosamente. Por mucho que leamos, lo único que será anotado en nuestra cuenta es si nuestra alma se ha apegado al nombre. Todo lo demás es simplemente perder el tiempo. No puede obtenerse mantequilla batiendo agua. Que nadie piense que lo que quiero decir es que debemos abandonar la lectura. Debemos leer, pero debemos leer con comprensión e inteligencia, convencidos de que nuestra obligación no termina con la lectura. Debemos poner en práctica lo que hemos leído, porque todo lo que tengamos que ganar, lo ganaremos con la práctica, no con la lectura. Los hipócritas presumen de pureza, cubriéndose con ceniza. Pero ¿quién puede eliminar el ego sin el verbo de Dios? El fuego de sus sentidos arde día y noche. Engañados, vagan perdidos en formas externas. ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰਮਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹੁਣ ਭੇਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ Guru Amar Das hace ahora una comparación. Ya ha dicho que aquellos que llevan una vida familiar y van liquidando sus cuentas kármicas al mismo tiempo que están siempre recordando al Señor y oyendo su verbo, serán teñidos en el color del amor de Dios. Ellos son las almas realizadas, los cisnes supremos. Ahora, Guru Sahib describe varias clases de ascetas, gente que renuncia a casa y familia. Unos llevan el cabello despeinado, otros cubren sus cuerpos con ceniza, otros visten ropa especial. Ellos realizan toda clase de rituales. Guru Sahib dice: ¿a cuento de qué todas estas cosas? Sus mentes están todavía llenas de los mismos deseos, todavía llenas de las mismas apetencias, todavía están apegadas al mundo y enamoradas de la creación. ¿Quién puede eliminar el ego sin el verbo de Dios? Guru Amar Das nos reta: prueba todo lo que desees. Sin la práctica del nombre nunca te desprenderás de tu apego a este mundo ilusorio. Es un error popular que la huida del mundo genera gran amor por el Señor. Nos olvidamos de que las necesidades básicas de la vida nos acompañan a donde quiera que vayamos. ¿Qué es realmente lo que necesitamos? Comida para nuestro cuerpo, ropa para cubrirnos y un techo sobre nuestra cabeza. Esas tres necesidades básicas van con nosotros a todas partes. Sea cual fuere el lugar que escojamos para ocultarnos, ellas no nos abandonan nunca. Incluso cuando nos retiramos del mundo, aún tenemos que comer, así que satisfacemos nuestro apetito, extendemos nuestra mano ante otros para mendigar. Abandonamos nuestros empleos honrados y la comida proporcionada por nuestra familia y llenamos nuestro estómago a través de la mendicidad. Pero nuestro estómago no ha renunciado a nada. Dejamos nuestra ropa normal y nos vestimos hábitos o túnicas de color azafrán o azul, pero todavía necesitamos ropa de alguna clase para cubrir nuestro cuerpo. Dejamos las comodidades de nuestras casas
para vivir en algún templo, ashram o gurdwara. Incluso podemos construir alguna pequeña cabaña o excavar una cueva para nosotros, pero no podemos prescindir de algún techo sobre nuestra cabeza. Así pues, ¿a qué hemos renunciado? En realidad hemos hecho lo contrario. Nos hemos convertido en una carga para la sociedad. Por esa razón, Guru Nanak Sahib dice que no hay ninguna necesidad de abandonar nuestras casas. Debemos desprendernos de nuestro amor y apego a este mundo ilusorio y, en cambio, poner nuestra atención en el verbo, en el nombre. A la mente le agrada el placer, por lo que cuanto más gocemos interiormente del verbo, tanto más crecerá nuestro amor por el Señor, mientras que disminuirá nuestro amor y apego al mundo. Algunos permanecen desapegados incluso en su hogar y familia, mueren mediante el verbo y viven en el nombre de Dios, impregnados día y noche en el color de la devoción. Sus corazones están llenos de respeto, amor y devoción. ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਸਾਥੋਂ ਮਾਲਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਿਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। Llevando una vida de casados, viviendo con sus familias, los corazones de los devotos están siempre llenos de verdadero amor y nostalgia por el Señor, de reverencia hacia Él. Tienen cuidado de no disgustar al Señor en nada de lo que hacen. Sirven a la humanidad. Solamente hacen lo que le agrada al Señor. No hacen nada que pudiera llevarlos a incurrir en su desagrado. Guru Sahib dice que están teñidos en el color del Señor, empapados en su amor. Las personas egocéntricas malgastan sus vidas difamando. En su interior ladra el perro de la avaricia. Los siervos de la muerte nunca les dejan libres, se lamentan en vano en su hora final. ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਮਬਾਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Guru Amar Das mira ahora a la gente mundana. Dice que ellos son tercos y discutidores, considerándose muy importantes a sí mismos, mientras miran a los demás como inferiores. Están constantemente burlándose y hablando mal de los demás, y el perro de la avaricia ladra continuamente en su interior. A pesar de las bendiciones que el Supremo Señor derrama sobre ellos, no están nunca satisfechos, nunca contentos. Su verdadera condición queda de manifiesto cuando los agentes de la muerte llegan para arrebatar sus cuerpos de este mundo y han de tener su próximo nacimiento en el lugar que Dios considere más apropiado. Apenas son liberados, llorando y gritando, de las cadenas de un cuerpo cuando ya está otro para recibirlos. Tan pronto como entran en el nuevo cuerpo, la muerte vuelve a presentarse ostensiblemente ante sus ojos. Y de nuevo, después de la muerte hay otro cuerpo esperando para recibirlos. Como delincuentes habituales, están siempre esposados y encadenados a este interminable ciclo de nacimiento y muerte. Por medio del verdadero verbo se encuentra el verdadero honor. Sin el nombre del Señor no hay salvación. Sin el Guru verdadero nadie encuentra el nombre. El Señor lo ha dispuesto así. ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। En esta estrofa, Guru Amar Das ha transmitido hermosamente toda la filosofía y el mensaje de todos los santos. Dice, por medio del verdadero verbo se encuentra el verdadero honor.
Si meditamos en el Shabbat, ganaremos verdadero honor y gloria en la corte del Señor, y se nos otorgará el privilegio de unirnos con el Señor. Aparte de esto, afirma que no hay absolutamente ningún procedimiento para escapar de la cárcel del cuerpo. Guru Sahib dice que esta meditación únicamente será posible con la ayuda de un santo, de un amante de Dios. ¿Por qué se necesita un santo, un maestro, cuando hay innumerables escrituras para leer y tantas almas iluminadas dando discursos? Guru Sahib contesta: el Señor lo ha dispuesto así. Esta es la ley natural de la creación de Dios, y hasta que no obedezcamos esta ley, hasta que no encontremos un maestro y practiquemos la meditación en el Verbo bajo su guía, nunca nos liberaremos de las limitaciones del cuerpo, ni obtendremos la salvación. Guru Amar Das dice: Dios mismo es tanto el hacedor como la causa, y Él mismo entroniza el verbo del Guru en el corazón. Cualquier cosa que el Señor hace, la hace a través de su propia voluntad. Si quiere sacar a un alma de la creación, la apega a través de la gracia de los maestros al verbo de Dios. Guru Sahib nos explica amorosamente que cualquier cosa que ganemos lo haremos a través de la práctica del nombre, que esta práctica únicamente se puede aprender de los maestros y que tan solo encontraremos a un maestro a través de la misericordia, la gracia y la benevolencia del Señor. Mientras algunos buscan la iluminación a través de prácticas yógicas y otros mediante el intelecto, hay otros que permanecen día y noche inmersos en el que no tiene forma. A estos los une el Señor consigo mismo, solo ellos le realizan. Con devoción y amor son disipados todos los miedos. La iluminación no se gana nunca con baños sagrados ni obras de misericordia, sino solo venciendo a la mente, como si se tratase de una gran batalla. Teñidos en el unificante color del verdadero nombre, abandonan la dualidad y se funden en el verdadero verbo. Él mismo crea los seres, Él mismo concede el honor, Él mismo realiza la unión con su divina voluntad. Por su propia gracia, Él vive en la mente. Mi Señor lo ha ordenado así. Conoce que son verdaderos quienes sirven al Sadguru. Son falsos los que sirviéndose a sí mismos no saben cómo servirle. El Señor mismo crea y observa su creación, la hace actuar de acuerdo con su voluntad. En cualquier edad, Él es la verdad, el único bondadoso Señor. Cuando es perfecto el destino de alguien, Él es realizado por medio del verbo del Guru. Los que están unidos a Él a través del sagrado verbo nunca son separados. Su mirada de gracia les otorga la felicidad. Con el ego se recoge la suciedad de la ilusión. Atrapado en la dualidad, se sufre en el ciclo de nacimiento y muerte. Sin el servicio al Sadguru no hay salvación. Con esta constatación quedará absorta la mente. Solo llega a ocurrir aquello que es dispuesto por el Señor. Por sí mismo nunca nada ha sucedido ni sucederá. Por medio del nombre del Señor, oh Nanak, llegan la gloria y el honor, y uno es alabado en la puerta del verdadero Señor.